Muy bien. Bueno, hoy tengo para ustedes un mensaje basado en un pasaje que encontramos en el Evangelio de Dios según San Mateo, en el capítulo número 13. Más exactamente, es una parábola, la que vamos a estudiar hoy. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Amén. Pidámosle al Señor que hable a nuestro corazón, y puedes contar con la seguridad que Dios te va a hablar. No necesariamente porque esté aquí el pastor Rodrigo, que es quien va a exponer el mensaje de la palabra del Señor, sino porque Dios conoce tu necesidad. Él te ama y quiere bendecirte, y una de las mejores maneras de bendecirnos es hablándonos, dirigiéndonos, alentándonos con su palabra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Señor, te doy gracias por tu maravillosa presencia en medio nuestro, porque nuestro tiempo en este lugar nunca será perdido, pues toda vez que nos reunimos, Señor, tú te propones bendecirnos, responder a nuestra necesidad. Te ruego en el nombre de Jesús que hables a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y como es costumbre, vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, tengo un título para mi mensaje, como es costumbre. Y el título hoy es Un parásito que se convierte en perla. Ese es el título de mi mensaje. Un parásito que se convierte en perla. Conocí una noticia del año 2006 que relata cómo un pescador filipino encontró en una almeja o en una ostra gigante que se enredó en su ancla una perla que no es esférica, mide 70 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho y pesa 34 kilos. ¿Te puedes imaginar? Una perla de 34 kilos. Sin saber este pescador lo que había hallado, lo llevó a su casa y metió la piedra debajo de la cama como amuleto para la buena suerte. 10 años después, tuvo que mudarse porque su casa, que era de madera, se incendió, y entregó la piedra, que él consideró no le trajo ninguna buena suerte. La entregó al museo turístico de su ciudad. Hoy se estima que esa perla cuesta por lo menos $100 millones. Esto es 460,000 millones de pesos. Los expertos dicen que debe tener esta perla más de 1000 años. La perla es la única piedra preciosa que nace
y se forma en el interior de un organismo vivo. Una perla natural se forma cuando un cuerpo extraño, casi siempre un parásito, el parásito generalmente se llama Polydora ciliata. No sé si esto les dice algo, pero grábensela por si alguna vez la necesitan. Polydora ciliata es un parásito. Se introduce en el interior de la ostra. Esta inicia un proceso de defensa, liberando carbonato de calcio o el muy conocido nácar, que recubre y atrapa al invasor, atrapa al parásito. Todo el tiempo sigue agregando capa tras capa hasta ir formando la esfera brillante y nacarada que después de varios años termina convirtiéndose en una perla preciosa. En la parábola que nosotros acabamos de leer, Jesucristo está comparando el reino de los cielos con un mercader, con un comerciante de perlas. Las parábolas en la Biblia son historias terrenales, pero que tienen un significado celestial. Permíteme decirlo otra vez. Cuando tú encuentras una parábola en la Biblia, lo que estás leyendo es una historia terrenal, conocida, pero que tiene un significado celestial. Con las parábolas Jesús explica los misterios del reino de Dios, haciéndolos más comprensibles a los oyentes. Pero vamos a ver una primera verdad en el mensaje. En primer lugar, lo que enseña Jesús a través de esta parábola es que Jesucristo es el mercader. Lo digo otra vez. El mercader de la parábola es Jesucristo. Y hay un primer aspecto aquí. Él tiene muchas riquezas. ¿Amén? ¿Tú crees que Jesús tiene muchas riquezas? Bueno, voy a escuchar otra vez ese amén más fuerte. ¿Crees que Jesucristo tiene muchas riquezas? Amén. Bueno, algunos comentaristas y predicadores insisten en decir que el mercader es el creyente, que al haber conocido el evangelio del reino, renuncia a todo lo que tiene y lo vende por obtener la riqueza del reino. Pero este concepto no puede estar más lejos de la doctrina de la Biblia, porque presentaría en primer lugar la salvación como algo que se puede comprar u obtener a cambio de alguna riqueza. En segundo lugar, este pensamiento contradice lo que enseña la Biblia acerca del hombre que se encontraba en una condición de miseria y sin ninguna posibilidad de obtener ni una sola de las bendiciones de Dios. Pero en cambio, Jesucristo es presentado en la Biblia como el dueño de la creación y la persona más rica del universo. Jesús, en la parábola, es el mercader que tiene los recursos para negociar en el reino de los cielos. Hay un segundo aspecto aquí, y es que el mercader busca buenas perlas. Amén. Lo digo otra vez para que tú subrayes, ojalá subrayaras esta parte en tu Biblia o en tu cuaderno de notas, si es que tienes esta costumbre. El mercader busca buenas perlas. Ahora, no necesitamos esforzarnos para entender que cuando Jesús enseñó esta parábola, existían los buscadores de perlas. El Señor está hablando de algo que se conocía en su tiempo. Había buscadores de perlas y existía el mercado de ellas. En ese entonces, las perlas se consideraban de mucho más valor que en este tiempo. En la parábola Jesús no quiere enseñar que el hombre es el mercader que busca lo espiritual de Dios, que es valioso,
Observen que el mercader es alguien que se enfoca en buscar lo bueno. Él busca buenas perlas. Por eso te dije que subrayaras esa parte. Él busca buenas perlas. El interés del mercader está en todo aquello que es bueno. Y esa condición de ninguna manera llega a describir al hombre. Porque el ser humano, nosotros lo sabemos y no tenemos que estudiar mucho para saber esto. El ser humano no enfoca su vida en buscar o invertir en lo que realmente es bueno o tiene mayor valor. Jesús, en sus discursos, cuando Jesús predicó y dio sus discursos, se esforzó en persuadir a los que seguían a Jesús. Él los quiere persuadir a que busquen lo que es realmente valioso. Permíteme decirlo otra vez y enfatizar esa verdad. El hombre no se caracteriza por buscar lo que es de gran valor o lo que es bueno. Y vamos a mirar que en la Biblia Jesús en sus discursos se esforzó en persuadir a los que le seguían a buscar lo que es realmente valioso. Mira cómo dice Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. Lo leo, dice así: no os afanéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y escucha, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otro discurso, Jesús dice algo más. En Juan capítulo 6 y el versículo número 27, Jesús le dice a aquellos que lo seguían y lo estaban siguiendo luego que Jesús alimentó a una multitud con 2 panes y 5 peces. Ahora lo están buscando a Jesús porque ellos entienden que Él es la persona que puede solucionar sus problemas de hambre y su problema económico. Entonces lo están buscando por eso. En Juan capítulo 6 y el versículo 27, Jesús le dice a estos que lo quieren seguir para encontrar alimento en Jesús. Y les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Pero luego en Mateo capítulo 6 y el versículo número 20, Jesús dice a sus discípulos, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué quiero mostrarte? Quiero mostrarte que la Biblia nos enseña que Jesús reconoció y manifestó que el hombre no busca cosas buenas, que él tuvo que insistirle a los que le seguían para que buscaran lo que es bueno. Pero si quieres algo más, el apóstol Pablo dice claramente que el hombre no busca lo valioso de Dios. En Romanos capítulo 3 y el versículo número 11, dice el apóstol Pablo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Escucha, no hay quien busque a Dios. De modo que el mercader no puede representar al ser humano, porque el mercader está buscando lo bueno y el ser humano no busca lo bueno. En Colosenses capítulo 3, el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le dice aún a la iglesia de Colosas, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Así que todo esto para decirte que quien busca las buenas perlas no es el creyente, sino es Jesús. Esto ilustra la excelencia del pensamiento y de lo que hace ese mercader. El mercader quiere obtener siempre lo bueno, quiere obtener lo mejor. Hoy, no te desconectes, escucha esto. Hoy, el 99% de las perlas que se encuentran en el comercio en el mundo no son de formación natural, sino son perlas cultivadas. Los expertos dicen que existe una posibilidad de 10,000 para que se forme una perla natural. Otros dicen que es una en 200,000, o sea, de 200,000 ostras, solo una llega a tener una buena perla. Las buenas perlas son aquellas que se forman de manera natural. El mercader de la parábola, representando a Jesús, no busca cualquier perla, él busca la mejor. Y aquí es donde quiero que prestes tu atención. Bueno, espero que en todo el mensaje, pero pon mayor atención a esto que quiero decirte. En segundo lugar, la perla en esta parábola es la iglesia. La iglesia está representada por esa buena perla. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque es única en su naturaleza. Todo lo que Dios creó en la tierra es bueno. Cuando Dios creó lo que creó, dice la palabra de Dios que Él hizo un alto y observó. Y Él concluyó que lo que había hecho era bueno en gran manera. Así que lo que Dios creó es muy valioso porque es la creación de Dios. Pero no existe nada sobre la tierra que tenga mayor importancia y que tenga mayor significado para Dios que su iglesia. En la tierra hay muchas cosas valiosas que Dios creó, pero no existe en la tierra nada que tenga mayor valor, nada que tenga mayor significado para Dios que su iglesia. La iglesia es la nueva creación de Dios, pero es una creación que Dios trajo a la existencia por la muerte y la resurrección de Jesús, para que existieran los cielos que hoy existen, los que puede ver el ojo humano con su telescopio y los que no puede ver el ojo humano, lo que existe aquí en la tierra. Todo lo creado que hay en la tierra, Dios lo creó de manera distinta. Jesús no tuvo que morir, no tuvo que resucitar para que la creación que hoy existe, exista. Pero en cambio, la creación de la iglesia incluyó ese aspecto. Jesús tuvo que morir y resucitar para que ahora exista, permíteme decirlo, esa nueva creación, la iglesia del Señor. Estoy diciendo que la iglesia es única en su naturaleza. La extracción de las perlas del fondo del mar era uno de los ingresos más importantes en el Golfo Pérsico unas décadas atrás, unas pocas décadas atrás. La extracción de las perlas del fondo del mar era una base importante, una base económica importante en el Golfo Pérsico. Había en Dubái 500 embarcaciones con personal a bordo. Esas embarcaciones ocupadas en esa labor. Ahora, ellos buscaban en esas 500 embarcaciones perlas naturales. Pero, ¿sabes? Hoy solo en Dubái existe un solo barco y no se utiliza en la labor de buscar perlas. Cuando digo un solo barco me refiero a un barco que se utilizaba para buscar perlas.
Y ese barco hoy no se utiliza para eso, sino ahora es una atracción turística. ¿Sabes por qué? El comercio de perlas en Dubái y en el Golfo Pérsico quebró. Y esto porque los japoneses, a ellos se les ocurrió y descubrieron una forma de cultivar perlas. Ya en el año 2002, el mercado de las perlas en Japón comenzó a tomar fuerza y en la actualidad las perlas en Japón, escucha, se producen por toneladas, pero muy pocas de buena calidad. Esto es lo que quiero decirte con todo esto que he mencionado. Respecto a la iglesia, escucha, respecto a la iglesia, hoy es posible congregar muchas personas con buenas estrategias y sabiendo utilizar los medios y los recursos. Hemos descubierto una forma de cultivar perlas. Pero la perla preciosa que es la iglesia de Jesucristo se va formando solamente de aquellos que Dios va añadiendo a medida que nosotros cumplimos el encargo de predicar la palabra de Dios y hacer discípulos. Permíteme decir esa misma idea con otras palabras. Respecto a la iglesia, hoy tenemos la posibilidad de congregar muchas personas. Si utilizamos buenas estrategias y sabemos utilizar los medios y utilizamos bien los recursos, porque hoy hemos descubierto una forma de cultivar perlas. Pero la perla preciosa, que es la iglesia, es Jesucristo quien la va formando, y la forma solamente de aquellos que Dios va añadiendo a la iglesia a medida que nosotros predicamos la palabra de Dios y vamos haciendo discípulos. Cuando una persona decide creer en Jesucristo, el Señor lo añade a la iglesia, porque fue Jesucristo mismo quien dijo en Marcos capítulo 16 y el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mira esto. Nosotros podemos traer invitados a nuestras reuniones y llenar el salón a donde nos estemos congregando, sea aquí o en otro lugar. Podemos llenar el salón. Y esto es solo una parte de lo que debemos hacer. Pero es Dios quien añade a esas personas a su iglesia, los que han de ser salvos. Por esto, la iglesia de Jesucristo es única en su naturaleza, pues es el resultado de la obra de Dios. Nosotros hacemos la parte que el Señor nos ha asignado, pero quien realmente está formando la iglesia es Jesucristo. Él es el que está añadiendo los que han de ser salvos y está formando esa perla preciosa, capa tras capa. A medida que pasa el tiempo, esa perla cada vez es más grande y es más hermosa. Ahora, no existe otra perla mejor. Mira esto, no existe otra perla como la iglesia. Bueno, seguramente que esto no entusiasma a muchos, pero yo te propongo que le demos un aplauso al Señor aquí. Dale ese aplauso a Jesús. Estoy diciendo que no existe otra perla mejor. No existe otra perla como la iglesia. Cuando Dios interviene, el resultado de lo que hace llega a ser muy valioso. Lo que Dios hace realmente es valioso. Observa que quien compró la perla fue un mercader de joyas. Eso es lo que nos permite entender la parábola, que quien compró la perla fue un mercader de joyas o un comerciante de joyas que busca buenas perlas.
se entiende que él tenía otras joyas. Él era un mercader. En ese mercado, valga la redundancia, seguramente tenía otras perlas y tenía otros bienes de mucho valor. Las perlas en tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra, eran muy, muy escasas. Y esa era una de las razones de su gran valor. El hecho de que el mercader esté dispuesto a vender todo lo que posee para llegar a adquirirla es porque logra descubrir el precio que puede llegar a tener esa perla preciosa. Con esto quiero decirte algo, hacer un paréntesis aquí. Cuando tú o yo denigramos, difamamos de la iglesia, de lo que Dios más valora, estamos ofendiendo a aquel que tiene como valiosa esa perla. Es por esto que tú y yo debemos tener todo el cuidado de cómo nos referimos a alguna congregación que es parte de la iglesia del Señor. Debo decirte esto otra vez. Por desconocer esto que hoy estamos oyendo, algunas veces somos muy ligeros en referirnos o hacer burla de algunas congregaciones que son parte de la iglesia del Señor. Pero debemos aprender que si Dios tiene la iglesia como algo tan valioso, vamos a ofender al Señor cuando denigramos, cuando difamamos o hacemos burla de la iglesia del Señor. En tercer lugar, la perla es el resultado del malestar en la ostra. La perla es el resultado, digo otra vez, la perla es el resultado del malestar de la ostra. Cuando un cuerpo extraño, por ejemplo, el parásito que mencioné al comienzo, cuando ese parásito entra en la ostra, lo que hace es rozar la carne, irla tragando y comienza a herir la carne de la ostra. Y aunque la ostra no experimenta dolor como nosotros, por no tener un sistema nervioso como el nuestro, no experimenta dolor. Pero aún así, sí es lastimada por ese parásito. Razón por la que la ostra activa esa secreción con el que va envolviendo el cuerpo extraño y lo va rodeando con un laborioso esfuerzo y va agregando una capa tras otra hasta que al paso de varios años termina formándose una perla. ¿Por qué te digo todo esto? Lo que antes era un parásito, escucha, lo que antes era un parásito dentro de la ostra, ella, la ostra, en un proceso y aplicando capa tras capa, lo va envolviendo hasta convertirlo en algo realmente hermoso y valioso. Lo convierte en una gema, un parásito convertido en perla. Ahora, la Biblia es muy clara cuando habla acerca de lo que tú y yo éramos antes de conocer a Jesucristo, lo que ahora somos parte de la iglesia. El apóstol Pablo lo dice con mucha precisión en su epístola a los Corintios. En 1 de Corintios capítulo 1, versículos 27 y 28, 1 de Corintios 1, versículos 27 y 28, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y hoy nos dice a nosotros, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es. Y termina diciendo, a fin de que nadie se jacte en su presencia. De todo lo más bajo, vil e inútil, es de lo que Jesús está formando su iglesia, la perla de gran precio. Así que tú y yo no podemos ufanarnos de que Dios nos haya escogido. Él no vio en ti, no vio en mí nada que lo atrajera y por lo cual considerara que calificábamos para formar parte de la iglesia. Lo que sí encontró era que éramos viles, éramos de lo menospreciado o lo que teníamos menos valor. Éramos lo insensato, nuestros pensamientos no eran pensamientos inteligentes. Aunque somos seres inteligentes, nuestros pensamientos respecto a lo espiritual nunca fueron inteligentes. Éramos lo más bajo, lo más débil de este mundo. Pero Dios puso sus ojos en ti, puso sus ojos en mí y decidió no quiero insultar ni tu inteligencia, ni quiero ofenderte porque eres una persona, por supuesto, valiosa, pero en un sentido éramos el parásito del cual Dios comenzó a formar esa perla. La iglesia es el resultado del dolor de Cristo, así como la perla es el resultado del malestar de la ostra que es afectada por ese parásito. Asimismo, la iglesia es el resultado del dolor de Cristo. Los dolores que sufrió Jesucristo en su camino a la cruz y mientras moría en la cruz son indescriptibles. Fueron terribles dolores físicos, pero fueron más profundos los dolores espirituales. Isaías, el profeta, habla anticipadamente de los dolores de Jesucristo cuando moriría en la cruz del Calvario, cuando cargaría nuestro pecado. 600 años atrás, Isaías anuncia los dolores de Cristo. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5, dice de la siguiente manera. Isaías 53, versículos 3 al 5. Observa cómo dice: despreciado. Aquí está hablando acerca de la experiencia de Jesús cuando vino aquí a la tierra y cuando murió en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres. Subraya esto: varón de dolores. Y sigue subrayando: experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Sigue subrayando: fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora vuelve a subrayar: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y seguimos pasando líneas en nuestra Biblia, y sufrió nuestros dolores. Insistimos en las líneas: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y podíamos seguir marcando y nuestra Biblia quedaría llena de rayas, de líneas, donde habla del dolor de Jesucristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, marca molido por nuestros pecados. Sigue marcando: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y vuelve a marcar: y por su llaga fuimos nosotros curados. Observa cómo Isaías relaciona una y otra vez el dolor de Cristo con el beneficio tuyo, con nuestro beneficio. Una y otra vez Isaías relaciona ese dolor con nuestro beneficio. Yo te propongo que le demos un aplauso al Señor. Amén. Ahora
La Biblia enseña que Dios abrió el costado de Adán para entregarle una esposa. ¿Recuerdas eso? Eso lo dice en Génesis capítulo 2 y da algunos detalles en Génesis capítulo 3. Estoy diciendo que la Biblia enseña que Dios abrió el costado de Adán para entregarle una esposa. A diferencia de Adán, que fue librado del dolor, porque la Biblia enseña que antes de Dios abrir su costado, anestesió a Adán. ¿Sabías eso? La Biblia dice que lo hizo caer en sueño profundo. Lo anestesió antes de abrir su costado y extraer la costilla para crearle una esposa. A diferencia de Adán, el primer Adán, Jesús, el segundo Adán, sufrió todos los dolores en un estado de completa conciencia. Jesús no fue anestesiado. La Biblia dice que cuando le fueron a dar de beber vino mezclado con mirra, Jesús no lo tomó. Él estaba muriendo en la cruz del Calvario y no tomó ese vino mezclado con mirra. En Marcos capítulo 15 y el versículo 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Ahora, esta era una mezcla, como un somnífero, que se entiende que los romanos le daban a los condenados como un acto de misericordia para calmar o aliviar temporalmente el dolor. Pero tú ves a Jesús negándose. Jesús se está negando a evitar el dolor que debía sufrir por nuestros pecados. Él fue herido y tuvo que sufrir mucho dolor para poder obtener su iglesia, su esposa, la perla de gran precio. Sin embargo, el dolor más grande se relacionó con todo el pecado que Jesús cargaba en la cruz del Calvario. Porque esto hizo que el Padre se apartara de él. Ese fue el mayor dolor que Jesús experimentó. En tercer lugar, la perla fue comprada. Observa lo que dice Mateo capítulo 13 y el versículo número 46. Mateo capítulo 13 y el versículo 46, vamos a correr un poquito. Dice así, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla fue comprada. El mercader vendió, dice la Biblia, todo lo que tenía. Aunque parecía que aquí se le da un giro total a la idea anterior, esta parte de la parábola no contradice ninguna verdad anterior, sino pretende mostrar un aspecto más, un aspecto distinto de la obra que hizo Jesucristo para obtener su iglesia. Y es que Jesucristo no solo sufrió, sino además tuvo que renunciar a todo lo que tenía con el fin de obtener la perla que es su iglesia. La Biblia dice que Jesús se despojó en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En segundo lugar, Jesús se hizo pobre. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8 y el versículo número 9, el apóstol Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Además de esto, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 y el versículo 2 enseña que Jesús entregó su vida, se despojó de su vida. Dice, y andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que Jesús pagó el más alto precio. En la época que Jesús habló estas palabras de la parábola de la perla de gran precio, las perlas realmente eran joyas de mucho valor, más que en nuestro tiempo. Así es que Jesús se propone mostrar el valor incalculable de la iglesia, que es el resultado de su muerte en la cruz. Aunque en el pesebre, escucha esto, aunque en el pesebre Jesús, el Hijo de Dios, ya había entregado todo lo de más valor, fue solo hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario que terminó de pagar el precio para obtener la perla. Fue solo hasta que entregó lo más valioso que tenía, su vida. La entregó para obtener la iglesia. En Efesios capítulo 6 y el versículo número 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 18 dice el apóstol Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El valor de esta perla, de la perla que es la iglesia, tiene que ver con que es algo que no puede ser reemplazado. Nadie puede pagar el precio de la iglesia. Cuarto, la perla no es visible durante su formación. Escucha esto. La perla, cuando se está formando una perla, no es visible mientras se está formando. Solo Dios puede ver la perla. No es posible ver si una perla está formándose naturalmente dentro de una ostra hasta que tú abres la ostra y la examinas. La iglesia ya se está formando, pero el único que realmente sabe exactamente cuál es su iglesia, o sea, la perla que se está formando, el único que sabe eso es Dios, nadie más. Aquí hay un grupo de personas. Yo te puedo ver a ti y puedo ver a cada persona que está en este lugar. Si este salón fuera más grande, habría muchísimas más personas. Y si fuera muchísimo más grande, habría muchísimas más personas. Pero de cada uno de esos grupos, solo Dios sabe. Él es el único que puede ver cuál es la perla que se está formando. Yo puedo tratarte a ti, tú puedes venir a los cultos y puedes ser una persona que cantas, que interpretas un instrumento, que predicas. Pero el único que sabe si tú eres parte de la iglesia del Señor es el Señor. Porque la iglesia es un cuerpo invisible al ojo humano. Yo veo personas, pero Dios ve la perla. La perla que inició su formación sumergida o hundida en el fondo del mar del pecado y de la oscuridad espiritual, un día será elevada a la altura de la gloria que Dios se propuso darle. Un día la iglesia se manifestará y saldrá gloriosa, resplandeciendo como una perla en la gloria del Padre. En quinto lugar, y voy a ir concluyendo, de verdad, la perla se forma lentamente. El tiempo termina siendo la perla perfecta. Una perla formada naturalmente y de mucho valor no resulta de un momento a otro. Ya te dije que año tras año se va formando una perla, sino es el resultado de un proceso de mucho tiempo. Lo mencioné. La perla es la mayoría de las veces una formación redonda de nácar en el interior de una perla marina, como consecuencia de un tumor epitelial causado por el parásito que también ya te mencioné, que va adquiriendo su hermosa redondez a medida que se agrega capa tras capa durante
cientos y algunas veces hasta miles de años. La iglesia se forma también lentamente. Cuando tú miras el libro de los Hechos, la iglesia inició con 120 personas o cerca de 120. La Biblia dice que eran como 120, no dicen que eran 120. Pero bueno, independientemente de la cantidad, el número, independientemente, esa cantidad era mínima. Imagínate, una iglesia en todo el mundo conformada por 120 personas. No había más. Pero luego dice la palabra de Dios que se convirtieron 3,000 a la predicación de Pedro. Luego se convirtieron 5,000 y poco a poco se siguió formando. Y en diferentes partes del mundo hoy se está predicando la palabra de Dios y poco a poco se siguen agregando personas a la iglesia del Señor. Ahora te dije, esta es mi conclusión. Esta verdad con la que voy a concluir, pude haberla mencionado en los primeros puntos, pero la he dejado para la conclusión a propósito. Y es que del verso 46 quiero hacer énfasis en la frase, observa el verso 46, quiero hacer énfasis en la frase que dice que habiendo hallado una perla preciosa, que habiendo hallado una perla preciosa. Esto fue lo que vine a decirte. Quien no sabe de perlas, si pudiera abrir una ostra al comienzo y ver dentro de ella, en la primera etapa, terminaría viendo solamente parásitos. Escucha, parásitos dentro de la ostra. Pero un experto en ostras y en perlas, no ve parásitos. Él puede ver con anticipación perlas dentro de la ostra. Esto es para ti. Dios ya ha comenzado a trabajar en tu vida. Si tú recibiste a Jesucristo, Dios ya ha comenzado a trabajar en tu vida. Y es posible que las personas todavía no vean nada valioso en ti. Más precisamente tu familia. Tal vez no vean nada valioso en ti. Seguramente solamente ven tus defectos, tus fallas, tus errores. Seguramente ven tus fracasos. No pueden ver nada más. Y podría ser que tú también ves lo mismo. Pero Jesús es el mercader. Y Él es experto en perlas. Y ha visto anticipadamente la perla que se está formando en ti. Por eso fue que Jesús vendió todo lo que tenía para poder obtenerte a ti. Porque Él no ha visto un parásito. Él está viendo la perla que al final serás delante del trono de Dios. Colócate de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Si quieres por un momento, cierra tus ojitos. Y con tus ojos cerrados, yo te invito a que expreses gratitud a Dios. Dale gracias al Señor. Porque siendo tú lo que la Biblia dice que eras, siendo lo que eras, pero aún así, cuando
nadie daba nada por ti. Escucha, cuando de repente nadie daba nada por ti, cuando nadie estaba dispuesto a arriesgarse por ti, como decimos aquí en nuestro lenguaje latino, nadie metía las manos al fuego por ti. Cuando estabas en esa condición, Jesús decidió dar todo por ti. Jesús decidió dar todo por ti. Y cuando digo todo es todo. Él no escatimó ni una parte de él, sino que hasta que entregó todo lo que tenía, toda su riqueza y aún su propia vida, Él lo hizo porque vio que podía obtener de ti y llegar a ser de ti una perla preciosa. Así que no te des látigo. Es cierto, todos somos imperfectos, pero hay alguien que te ve mejor que como tú te ves. Hay alguien que te ve mejor que como tu familia te ve. Y ese alguien es Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres ahora de una naturaleza distinta. Eres único en su género. Eres una creación diferente. Eres el resultado del dolor de Jesucristo en la cruz. Eres la perla preciosa. La perla que Jesús vino a comprar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias. Tú también puedes unirte a darle gracias al Señor por el valor que ahora tienes delante de Dios. Insisto, no te consideres lo peor. No sé si en estos días o frecuentemente cuando tú te arrodillas o cuando vuelves a fallar y tú aún abres tu boca y dices que eres lo peor. No es así. No es así. Jesús dice algo completamente distinto. Él dice que tú eres la perla de gran valor para Él, la perla preciosa. No eres lo peor. Y poco a poco, si tú le das lugar a Dios, más pronto que tarde, comenzarás a ver que tu vida es cada vez más útil a los de tu familia, a la iglesia y a este mundo. Alguno dice, bueno, pero si el pastor conociera lo que he estado haciendo. No quisiera conocerlo, pero Dios lo conoce. Dios lo sabe. Y por eso hoy insiste en trabajar en ti. Él quiere colocar otra capa en ti. Él quiere cubrirte y colocar otra capa en ti. Deja que el Señor trabaje en tu vida y pídele ayuda para que lo que tú no puedes hacer, Él lo haga o te ayude a hacerlo. Dale gracias al Señor. Abre tu boca, dale gracias. Dile, Señor, gracias. Realmente no merezco tanta misericordia,
Yo no entiendo, mi precioso Dios, no entiendo cómo es que tú amas a personas como yo. No entiendo por qué insistes. No entiendo cuando nosotros insistimos en lo que no te agrada. No entiendo cómo insistes en ayudarnos, en bendecirnos. Oh, precioso Dios, yo te exalto y te bendigo, hermoso Rey. Te doy honor, gloria y adoración. Y te doy gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora sí te propongo que le des un aplauso al Señor. Bendice el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso para el Rey. Amén. Amén. Si quieres puedes tomar tu lugar. Dame 2 minutos. Voy a dar los anuncios y vamos a despedir la reunión. Le doy gracias al Señor porque tú has podido participar de esta reunión, pero también por los que están en este momento conectados o en algún momento van a ver este video, esta transmisión. Le doy gracias al Señor por eso. Y es una alegría para mí el tener a cada uno de ustedes aquí, en este lugar, y a los que se han conectado. Vamos a concluir nuestra reunión, pero primero debo anunciarte de las actividades que tenemos pendientes. El próximo sábado habrá reunión de oración aquí a las 6 de la tarde, reunión de oración. Y el próximo domingo estaremos reuniéndonos a las 10 de la mañana y nuestra transmisión 10 y 15 de la mañana. Eso procuraremos. Así que el próximo domingo esperamos este lugar todavía más lleno de personas que también Dios llenará de su presencia. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a concluir así nuestra reunión. Bendito el nombre del Señor. Creo que por aquí está. Tenemos por aquí a... Venga por aquí, Dani, por favor. Por aquí vamos a... Ok. Por aquí está mi hermana Livia y antes de que ore Dani, mi hermana va a estar entregando un sobre para presentar tu ofrenda, o los que acostumbran a presentar sus diezmos al Señor. Amén. Yo voy a hacer una oración por bendición económica y Dani ora para despedir nuestra reunión. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por cada uno de los miembros de la iglesia, por los jóvenes que sirven en este lugar y cada persona que forma parte de la iglesia Rema Sobrenatural. Quiero darte las gracias porque tú eres nuestro proveedor. Pero Señor, mi oración es para pedirte que abras nuestro entendimiento y que nos des sabiduría y que nos des el poder, como está escrito en tu palabra, que nos des el poder para hacer riqueza, para obtener las bendiciones económicas que tú quieres que tengamos. Señor, abre puertas de bendición económica. Bendice a los empresarios, a los comerciantes. Dale, Señor del cielo, la bendición de tener los mejores clientes. Y dales nuevas ideas a los emprendedores de aquí de la iglesia. En el nombre de Jesús, prospera cada familia de esta iglesia. Trae provisión abundante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Coloquémonos de pie y Dani va a despedirnos con una oración.
Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? Amén. Les invito a que cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar al Señor para quedar despedidos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has derramado tu amor, tu gracia sobre nosotros, Señor. Y hoy comprendemos una vez más como iglesia, Padre Celestial, que el valor tan grande, Señor, que tuviste al entregar tu vida por amor a nosotros en una cruz, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar conforme, Dios, a tu voluntad, Señor. Que nos ayudes a seguir tus pasos, Dios, y a vivir conforme, Señor, a tu palabra, a tu verdad, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, en esta hora que lleves a tu iglesia en paz y en seguridad a sus hogares, Señor, que seas tú tomando el control de esta nueva semana que comenzamos, Señor. Ayúdanos en nuestros trabajos, Padre Celestial, en los estudios, Señor, a los muchachos, Padre. Yo te pido que seas tú derramando tu bendición en cada familia aquí representada, Señor, también para las personas que están en la transmisión, Señor, bendícelos, Dios, de una manera especial, de una manera sobreabundante, Dios Todopoderoso, y nos abandonamos, Señor, en tu mano, Señor, sabiendo que tú nos proteges, que tú nos guardas, Señor. Dios, declaramos tu bendición sobre tu iglesia en esta hora. Te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y yo le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.